Enseñanza, queda poco tiempo, pero ¿a cuántos quieren escuchar palabra? Pues como ustedes saben, a mí me encanta enseñar, disfruto cuando enseño, pero a veces el tiempo es una situación tremenda, se nos va, ¿verdad? Entonces hoy vamos a aprender el significado profético de la fiesta de Hanukkah. Quiero llevarlos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan, capítulo 10, versículo 22, la cual encontramos acá, en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 22, dice: celebrábase en Jerusalén, o Jerusalén, la fiesta de la dedicación, y era invierno. Y Yahoshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir hasta el 30 y dice: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Yahoshua le respondió: os lo he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Amén. Entonces, lo más importante que vamos a enfocarnos es la fiesta de Hanukkah. Tiene mucho sentido profético. No está ordenada en la Torá celebrar la fiesta de Hanukkah, no está ordenado, pero es una fiesta que tiene mucho significado profético, y es lo que vamos a tratar de enseñar en este día. Y ahora quiero llevarlo al libro de los Macabeos. Sé que los que tienen la Biblia normal, pues Reina Valera, hay algunas Biblias que sí tienen los libros de los Macabeos incluidos. El que no, pues aquí está, yo compré uno aparte, trae la historia de lo que es la Hanukkah y lo que pasó aproximadamente 150 años antes de que el Mesías llegara. Y pues este libro de los Macabeos estaba incluido en el canon de la Biblia, sino hasta el año de 1825 los eruditos o sabios, como le llamen, dejaron saber que este libro no podía existir dentro de la Biblia, así que ellos decidieron sacarlo, y por tanto pues ya no pudo ser un libro del canon bíblico. Pero sin embargo vamos a tomar una lectura de este libro, ya que es importante la historia. El que no conoce la historia lo va a golpear con un martillo, porque va a repetir la historia. Y es como el que quiere aprender por su propia experiencia. Es mejor aprender las experiencias pasadas, amén, para no cometer los mismos errores. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que sucede. Cuando la gente no conoce la historia, tiende a repetir los sucesos de la historia, o la misma historia. Ahora dice así el capítulo 1 del segundo libro de los Macabeos. El capítulo 1 dice: carta de los judíos de Jerusalén a los que de ellos se hallaban en Egipto, en las cuales suplican celebren la fiesta de la renovación del templo, y otra en que les exhortaran a celebrar la de la recuperación del fuego santo. ¿Ok? Ahora dice así: en el año 3860 del mundo y 144 antes del Mesías Yahoshua, los judíos que habitaban en Jerusalén y tierra de Judá, a sus hermanos los judíos que moran en Egipto, salud y felicidad,
Colmeos Elohim de bienes, acuérdese de la alianza que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, fieles siervos suyos, y dé a todos un mismo corazón para que le adoréis y cumpláis su voluntad con un ánimo verdaderamente grande y un espíritu fervoroso. Abra vuestro corazón a la ley y sus preceptos y concedaos la paz. Oiga vuestras oraciones, reconcíliese con vosotros y no os abandone en la tribulación. Pues aquí no cesamos de rogar por vosotros. Reinando Demetrio año de 169, os escribimos nosotros los judíos en medio de la aflicción y cúmulo de males que nos sobrevinieron por estos años, después que Jasón se retiró de la tierra santa y del reino. Y os dijimos cómo quemaron la puerta del templo y derramaron la sangre inocente, y que habiendo dirigido nuestras súplicas al Señor Yahweh, fuimos oídos, que ofrecimos el sacrificio acostumbrado y la flor de la harina, encendimos las antorchas y pusimos en sus presencias los panes de proposición. Así que celebrar la fiesta de los tabernáculos en el mes de Kislev. ¿Ok? Entonces, lo más importante que vamos a notar en este momento acá es que aquí hay una ordenanza de recordar o celebrar la fiesta de los tabernáculos el 25 de Kislev. Ahora, esto como que no tiene sentido, ¿no? Lo que aquí estamos mirando es algo importante, porque lo que está tratando de dejar saber es que no fue una fiesta inventada. Simplemente es una fiesta que ya aparece y que se toma como referencia. Sin embargo, tiene un punto profético diferente. ¿Ok? Entonces yo quiero seguir leyendo desde el 18 para poder tomar algunas notas importantes. Dice así desde el 18: habiendo pues nosotros de celebrar la purificación del templo el día 25 del mes de Kislev, hemos juzgado necesario daros aviso a fin de que vosotros celebréis también la fiesta de los tabernáculos y el día en que se descubrió el fuego, cuando Nehemías, después de reedificado el templo y el altar, ofreció allí los sacrificios. Porque cuando nuestros padres fueron llevados cautivos a Persia, los sacerdotes que entonces tenían a Elohim, cogiendo el fuego que había sobre el altar, lo escondieron secretamente en un valle donde había un pozo profundo y seco, y le guardaron allí con seguridad, de suerte que este lugar fuese ignorado de todo el mundo. Mas habiendo pasado muchos años desde este tiempo, quiso Elohim que el rey de Persia enviara a Nehemías a Judea, y enviando a buscar el fuego a los hijos de aquellos sacerdotes que les habían escondido, no encontraron fuego, según ellos mismos nos lo han contado, sino que solamente una agua crasa. Entonces el sacerdote Nehemías les mandó sacar esta agua y que se la trajeran, y ejecutado así, les ordenó que hiciesen con ella aspersión sobre los sacrificios, sobre la leña y sobre lo que habían puesto encima. Mas luego que esto se hizo y que empezó a resplandecer el sol que estaba escondido detrás de unas nubes, se encendió un gran fuego que llenó de admiración todos los que estaban presentes. Todos los sacerdotes hacían oración a Yahweh mientras que se consumía el sacrificio, comenzando con Jonatán y respondiéndole los otros. Y Nehemías oraba de este modo: Yahweh Elohim, creador de todas las cosas, terrible y fuerte, justo y misericordioso, tú, el único buen rey, el único excelente, el único justo, omnipotente y eterno, que libras a Israel de todo mal y que escogiste a nuestros padres y les santificasteis. Recibid este sacrificio por todo vuestro pueblo de Israel, y conservad y santificad a los que habéis hecho vuestra porción y vuestra herencia. Volved a juntar a todos nuestros hermanos que se hayan disperso,
Poned en libertad a los que gimen en esclavitud, los de los gentiles, y mirad favorablemente a los que han llegado a ser un objeto de menosprecio y de abominación, para que de este modo sepan las naciones que tú eres el único Elohim nuestro. Humillad a los que nos oprimen y ultrajan con soberbia, y estableced a vuestro pueblo en vuestro santo lugar, según lo predijo Moisés. Entre tanto los sacerdotes entonaban himnos y cánticos hasta que se consumiese el sacrificio. Habiéndose consumido, mandó Nehemías que se derramase el agua que quedaba sobre las grandes piedras del altar, y no bien se hubo ejecutado cuando se levantó de ella una gran llama, mas fue consumida por otra que resplandecía de encima del altar. Luego que se hizo público este acontecimiento, se contó al rey de Persia que en el mismo lugar en el que los sacerdotes que habían sido llevados cautivos habían escondido el fuego sagrado, se había encontrado era un agua con la cual Nehemías y los que estaban en su compañía habían purificado y consumido los sacrificios. Considerando pues el rey lo que se le decía y quedando asegurado de la verdad del hecho por la exquisita diligencia que practicó en su averiguación, mandó hacer un templo en aquel mismo lugar, y habiéndose asegurado bien de este prodigio, dio a los sacerdotes muchos regalos y les hizo diversos regalos bienes y diversos regalos que distribuyó por su propia mano. Nehemías llamó a este lugar Nefta, es decir, purificación, pero hay muchos que le llaman Nefi. Ahora voy por el capítulo 2. No voy a leer todos los libros, pero quiero para que ustedes se estén dando cuenta de cómo se narra la historia y tengan un conocimiento de lo que está pasando. En los escritos del profeta Jeremías se encuentra que mandó a los que transmigraban de Judea que tomasen el fuego sagrado como se ha manifestado ya, que les ordenó expresamente varias cosas cuando se los llevaban cautivos, y asimismo que les dio la ley para que no se olvidasen de los mandamientos de Adonai y no diesen extravío viendo los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. Y añadiéndole otros varios avisos, les exhortó a que jamás se apartasen del corazón de la ley de Yahweh. También se hallaba en el mismo escrito que este profeta, por una orden particular que había recibido de Elohim, mandó llevar consigo el tabernáculo y el arca del pacto, que llegó a la montaña donde subió Moisés y desde donde vio la herencia del Señor. Y que llegando allí encontró una cueva donde metió el tabernáculo, el arca y el altar de incienso, y después tapó la entrada, que habiéndose asegurado de esto algunos de los que le iban siguiendo para observar este lugar no pudieron encontrarlo, y luego que lo supo Jeremías le vituperó esta acción y les dijo que este lugar permanezca desconocido hasta que tanto que Elohim congregue a su pueblo que está disperso entre las naciones y tenga misericordia. Que entonces les manifestaría el Señor todas estas cosas, que aparecería de nuevo su majestad. ¿Quién es su majestad? Yahoshua HaMashiach, el Rey de Reyes, amén. Y que se vería una nube conforme a la que se manifestó a Moisés y a la que se le dejó ver cuando Salomón pidió que fuese santificado el templo por el gran Yahweh, nuestro Elohim. Pues este rey trataba con nobleza y majestad la sabiduría, y como colmado de ella ofreció el sacrificio de la dedicación y conclusión del templo. Y así como Moisés oró a Yahweh y bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, así también Salomón hizo una oración, bajó fuego del cielo y consumió el holocausto. Entonces dijo Moisés: ¿por qué no se ha comido la ofrenda ofrecida por el pecado? Ha sido consumida por el fuego. Y Salomón celebró de la misma forma por espacio de 8 días la dedicación del templo. Amén. Entonces, yo pudiera seguir leyendo, pero creo que hasta aquí estamos bien, porque si no, no va a dar más tiempo. El punto importante que necesitamos entender es el enfoque de la fiesta de Hanukkah. No es más que el mismo enfoque de la fiesta de Tabernáculo. ¿Por qué? Porque ¿qué tiene que ver
Hanukkah con tabernáculo? El templo, la dedicación del templo, nada más. Eso es todo. Entonces, no es que es la misma fiesta, sino que simplemente hay un enfoque para lo mismo. Les voy a explicar qué era lo que estaba sucediendo. Yo sé que todos conocen la historia, pero les voy a refrescar un poco acerca de lo que estaba sucediendo. Recordemos que 300 años antes de la venida del Mesías estaba Alejandro el Grande. Luego, después que él murió, hubieron 4 reyes que tomaron posesión de todo lo que eran los reinos del mundo, porque ese hombre prácticamente fue un rey del mundo. ¿Y qué sucede? Que a medida de que estos 4 reyes comenzaron a gobernar, 150 años después llegó un hombre llamado un emperador Antíoco Epífanes, la cual entró a Jerusalén, hizo gran mortandad, una carnicería, mató mucha gente, y luego entró al templo y lo contaminó, porque él entró y mató una cerda allí que regó sangre, y también pues metió una estatua de su dios, ¿ok? De Zeus. Entonces, ¿qué sucede? Que de una u otra manera pues fue contaminado el templo, pero sin embargo hubieron unos judíos, de las cuales entre ellos se llamaba Judas Macabeo, un gran líder, la cual dijo que él no iba a tolerar esto, y él se levantó con un pequeño ejército de 2.000, 3.000, por allí anda, de pocos miles, mientras que el otro ejército de los griegos era totalmente grande. Estamos hablando de 100.000, 120.000, 80.000, con yo no sé cuántos elefantes, y venían con armas de asedio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero lo importante es que cuando leemos en la historia, Judas Macabeo era un hombre que se humillaba, así como David, y cada vez que salía a la guerra, él le pedía a Yahweh que le diera la victoria. Entonces, de victoria tras victoria, Judas Macabeo se rebeló, se paró firme ante el paganismo, y eso es lo que realmente en el sentido espiritual nosotros también necesitamos pararnos firmes en el sentido espiritual ante el paganismo. Pero ahora nos damos cuenta de que habla de una celebración de 8 días, las cuales hay también una liturgia dentro de lo que es la liturgia oral de la casa de Judá, que nos habla acerca de que ellos necesitaban encender, después que limpiaron el templo, necesitaron encender, y encontraron que solamente había aceite por un día. ¿Ok? Esta es la otra parte de la historia, la cual es la que la mayoría conocemos, y que definitivamente por eso usamos una menorá de 8 con el siervo principal, que es Yahoshua HaMashiach, y entonces representa pues que en estos 8 en esta fiesta, como había aceite solo por un día, entonces ¿qué sucedió? Comenzó a suceder un milagro, porque entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, venía al templo, y cada vez que venía veía que todavía el aceite se mantenía, y duró hasta 8 días. Entonces, dentro de la liturgia, la cual se habla de los 8 días también de la celebración de Hanukkah. ¿Por qué? Porque hubieron aceite para celebrar 8 días. Ahora, ¿cómo se celebra esta celebración de Hanukkah? Con una menorá de 8 brazos, la cual pues cada día uno va encendiendo una vela de derecha a izquierda, y simplemente pues nosotros la usamos de una manera bien sencilla. Cada día pues enfocamos a darle algún regalo, un presente a nuestros hijos, o dentro del hogar, a mi esposa, o mi esposa a mí, relativo. Y entonces, ¿qué sucede? En conmemoración de la purificación del templo y de lo que sucedió, ¿ok? Sin embargo, de una u otra manera, una de las enseñanzas que quiero dejar claro, o más claro que en este momento, es que realmente el enfoque es el templo, ¿ok? El templo. Ahora, el sentido profético, lo primero que vamos a saber es cuál es la fiesta de Sukkot, o de fiesta de tabernáculo. Todos la conocemos, la fiesta de tabernáculo está en Levítico capítulo 23, y voy a dar un pequeño resumen.
El que quiera saber un poco más de todo esto puede comprar el libro de El Tabernáculo de Yahweh y cómo yo hablo acerca de lo que realmente se refiere, lo que es el significado profético del templo. Pero voy a dar una explicación bastante corta. Y vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 23, versículo 33, mire lo que dice. Y habló ya, Levíticos 33, dice, versículo 33, y habló ya con Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Yahweh por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. El 8º día tendréis santa convocación. Entonces, estamos hablando de que es una fiesta que se celebra 7 días, pero también tiene 8 días, porque el último día también es de la fiesta, es un Shabbat solemne. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos hablando acerca de que el libro de los Macabeos nos está arrojando un poco de luz de que hay una relación entre lo que es la fiesta de Hanukkah por 8 días y también la fiesta de Sukkot. En Segunda de Crónicas vamos a ver lo que realmente estaba hablando acerca de lo que hizo Salomón cuando oró y descendió este fuego. Segunda de Crónicas en el capítulo 7, versículo 1 al 5, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 5 dice, cuando Salomón acabó de orar descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Yahweh llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahweh, porque la gloria de Yahweh había llenado la casa. ¿Ves? Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Yahweh diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Yahweh, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas, y así dedicaron la casa de Yahweh, el rey y todo el pueblo. Entonces, como dijimos, Hanukkah significa dedicación. Entonces, hay una relación, porque cuando Salomón construyó por primera vez el templo, ¿qué hizo? Lo dedicó. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Judá Macabeo? Está trayendo a la memoria una dedicación. ¿Por qué? Porque el templo estaba perdido, estaba impuro, porque había sido contaminado por los gentiles, pero él en batalla y en esfuerzo lo recuperó, y lo que hizo fue dedicarlo. Entonces, por eso es que hay una relación, no es que es la fiesta de tabernáculo que se celebra, no. Simplemente él está haciendo una conmemoración, un recuerdo de que se está volviendo a retomar el templo y se está dedicando. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esto es importante entenderlo. En Primera de Reyes, capítulo 8, el versículo 62, vamos a tener el mismo texto que acabamos de leer en Crónicas, en el capítulo 8, versículos 62 y 63, mire lo que dice. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Yahweh, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Yahweh 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Yahweh. ¿Se dan cuenta? Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, y el cual estaba delante de la casa de Yahweh. O sea que ellos dedicaron, ¿ok? Dedicaron el templo a Yahweh. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuál es la relación que hay entre Hanukkah y tabernáculo? El templo. La dedicación del templo. Amén. Ahora lo vamos a ver desde el primer punto de vista. La dedicación del templo. Entonces vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 25. Vamos a ver la dedicación del templo desde el punto de vista desde la fiesta de tabernáculo.
Dice así Éxodo capítulo 25, el versículo 1 dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. El versículo 7 dice: piedras de ónice y de piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos los utensilios, así lo haréis. ¿Ok? Entonces, el primero que inició o que se le ordenó que construyera un tabernáculo fue ¿a quién? A Moisés. Moisés hizo tal cual como se le explicó, porque Yahweh dijo que él quería un santuario para él y que él habitaría en medio de su pueblo. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora vemos en Primera de Reyes que no solamente Moisés se le había ordenado, sino que también Salomón también construyó un templo. Ahí vamos a ver Primera de Reyes, el capítulo 8, vamos a leer el versículo 1 y 2, 14 al 16, 26 al 29. Miren lo que dice, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice: entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de la familia de los hijos de Israel, por atraer el arca del pacto de Yahweh de la ciudad de David, el cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanín, que es el mes séptimo, en la fiesta solemne. ¿Cuál es esa fiesta? La fiesta de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ese día se reunieron para dedicar, ¿qué? La casa a Yahweh. ¿Por qué? Porque Salomón le había construido un templo. Acuérdense que con Moisés el tabernáculo o el templo que tenían era temporal, era para desarmarlo, y como ellos se la pasaban de ciudad en ciudad, entonces ellos era movible. Entonces, pero ahora Salomón le construyó algo fijo porque ya habían recibido la herencia de la tierra. Ahora el versículo 14 al 16, mire lo que dice: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie, y dijo: bendito sea Yahweh Elohim de Israel, que habló a David mi padre, lo que son su mano han cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. ¿Ok? Entonces, Yahweh le dice, está hablando Salomón, de que él está edificando una casa y le va a poner, ¿qué? Su nombre. El versículo 26 dice: ahora pues, Yahweh Elohim de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero hay un pero aquí. Salomón dice y se le mete en la cabeza alguna situación y dice: pero es verdad que Yahweh morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Yahweh Elohim mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar el cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. ¿Ok? Entonces, a Salomón no se le podía caber en su cabeza de que el todopoderoso creador de todas las cosas iba a morar en un templo. ¿Ok? Sin embargo, aquí es donde viene la revelación profética. ¿Por qué? Porque en Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas.
Lo que Yahweh estaba creando era un acto en lo natural para traer lo profético. ¿Y qué sucede? Que Yahweh mandó u ordenó a crear un tabernáculo en lo natural, pero el sentido profético es que Él iba a morar en ese tabernáculo, ¿verdad? Y que su nombre iba a estar inscrito en ese tabernáculo. Pero lo que realmente estaba tratando era de dejarle saber que Yahweh mismo iba a descender de los cielos y se iba a posar en un tabernáculo de carne. Amén. ¿Ok? Y es por esto que encontramos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 6, dice: he manifestado tu nombre a los hombres. ¿Quién dijo eso? Yahoshua. Yahoshua dijo eso. Y en Isaías capítulo 52, mire lo que dice. Isaías 52, 5 y 6, dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Yahweh, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Yahweh, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Quién estuvo presente? Yahoshua HaMashiach. ¿Quién era Yahoshua HaMashiach? El tabernáculo de carne donde Yahweh iba a posarse. Amén. Amén. Porque Yahweh es espíritu y Él necesitaba una imagen para presentarse al pueblo. Por eso en Colosenses capítulo 1 dice que Yahoshua es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza, Él es el principio, Él es toda plenitud. Aleluya. Amén. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él es bendito. Él es bendito. Aleluya. Él es el único y gran Salvador. El único Elohim todopoderoso. No hay más, no existe más. Ahora hay muchos que se confunden, pero entonces Él no es el Hijo, Yahoshua no es el Hijo. Es que el Hijo era el velo de carne, pero la esencia, el Espíritu era Yahweh. Por eso el Mesías tenía hambre, tenía sed, tenía debilidades. Reprendía los vientos. ¿Ves? Como hombre, Él estaba sujeto a la carne. Pero cuando venía la esencia sobre Él, reprendía los vientos, callaba los mares, caminaba sobre los mares, sanaba todo lo que se le atravesara, echaba fuera todos los demonios, porque aún el mismo Satanás vino para tentarle, y a Elohim no se le puede tentar. ¿Y qué fue lo que pasó? Tampoco a otro se le puede adorar, sino solo a Elohim. Y cuando Satanás vino a tentarlo, ¿qué le dijo él? No tentarás a tu Elohim. No lo tentarás. Y a Él solo servirás. Y a Él solo adorarás. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando acá? Un sentido profético importante. Ahora, ¿quién era Yahoshua? El tabernáculo de Yahweh. En el libro de los Hebreos, cuando lo leemos en el capítulo 9, desde el versículo 6, comienza el autor del libro de los Hebreos, que creo que es Lucas, dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. ¿Ves? Está hablando acerca de lo que había en el tabernáculo o en el templo. Y termina diciendo en el versículo 11: pero estando ya presente Yahoshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, mire lo que dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Elohim con los hombres,
Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo, y Él mismo estará con ellos como su Elohim. Amén. ¿Quién es ese? Yahoshua. Porque Él va a reinar por la eternidad. Amén. Ahora, ¿por qué nació en una fiesta de tabernáculo? Porque Yahoshua es el tabernáculo de Yahweh. Y Él dijo, yo he venido para cumplir la ley. Y esta parte se tenía que cumplir. Ahora, ¿en qué consiste la fiesta de tabernáculo? Nosotros dormimos por unos días, 7 días en carpas, en tiendas, donde hacemos una representación simbólica de que nosotros estamos durmiendo en una tienda, precisamente por un lapso de tiempo temporal. Yahoshua estuvo temporal, el velo de carne estuvo temporal. ¿Por qué? Porque ese era el sentido, pero un día quedará permanentemente y para siempre. De hecho, los templos han sido temporales. El primer templo fue temporal por un tiempo porque después fue destruido. El segundo templo también, y ya no hay templo. Así que viene el tercer templo y también será después, porque después se levantará, aleluya, Él mismo, y Él mismo será nuestro templo. Bendito sea Elohim, Rey de todos los creados, de todo invisible y visible lo que pueda haber. Ese es el Rey del universo. Aleluya. Ahora, veamos cómo la fiesta de Hanukkah muestra el sentido profético también de Yahoshua, porque hay una relación. Ahora, quiero ir bastante rápido. Miriam, o María, que fue llena del Espíritu Santo, fue llena del Espíritu Santo en una fiesta de Hanukkah. ¿Por qué? Porque, acuérdense, se habla del fuego sagrado, el que purifica. Entonces Miriam, o María, la madre de Yahoshua, en la carne, fue engendrada, fue llena del Espíritu Santo en una fiesta de Hanukkah. ¿Por qué? Porque exactamente lo que se necesita para la gestación y el nacimiento de un bebé son 40 semanas. A 42 semanas, eso es lo normal. El 90% de las mujeres, eso es lo que dura. Y precisamente cuando tomamos la fiesta de Hanukkah y vamos a tabernáculo Sukkot, eso es lo que hay, 40 a 42 semanas. ¿Ok? Entonces Yahoshua, Miriam fue llena del Espíritu Santo, aleluya, con el fuego sagrado, porque ¿qué es lo que nos está trayendo? Un nuevo fuego, el fuego del Espíritu Santo. No es que es otro espíritu, no, es el mismo, pero hay un nuevo pacto, hay una nueva renovación, aleluya. ¿En qué consiste entonces? Yahoshua no nació el 25 de diciembre. Déjenme decirle que los que nacieron el 25 de diciembre fue todos los dioses paganos, todos. Usted lo revisa desde la cultura maya, azteca, por todo el mundo, se va recorriendo por la India, por la China, por Asia, por todas partes, y usted ve que todos los dioses que ellos tienen nacieron un 25 de diciembre. ¿Quién es ese? El dios Sol. ¿Ok? Nimrod. Pero luego vamos a estar hablando de eso, no voy a enfocarme en eso. Dice Juan capítulo 12, versículo 44 al 48, que Yahoshua es la luz del mundo. A Hanukkah no solamente se le conoce como la fiesta de la dedicación, sino también como la fiesta de las luces. Entonces en Juan capítulo 12, el versículo 44 al 48, Juan capítulo 12, el 44 dice, Yahoshua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo. ¿Ok? Entonces, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahora, Yahoshua está diciendo que Él es la luz, y esa luz es la misma que palabra. Ahora vamos a ir a Juan
capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué? Porque Hanukkah es fiesta de las luces. Y dice en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. Este era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Yohanan, Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todo aquel que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Está claro eso? Aleluya. Aleluya. Más claro no canta un gallo, dicen en mi país. Ahora Yahoshua es la palabra y la palabra es representada como árbol de vida. La palabra es representada como el árbol de la vida. ¿Cuántos lo creen? Jeremías capítulo 1 versículo 11, mire lo que dice. Jeremías 1:11 dice: la palabra de Yahweh vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. ¿Lo vieron? Ahora la palabra es representada como una vara de almendro, como un árbol de almendro. ¿Por qué? Porque es un árbol de almendro. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. ¿Quién quiere comer de ese árbol? Sí, es un árbol de almendro. Aleluya. Por eso echaron fuera a Adán y Eva, para que no comieran de ese árbol y no permanecieran con su pecado por el resto de la vida. Porque el árbol, que es la palabra de vida de Yahoshua, nos va a dar vida eterna. Él lo acaba de decir, lo acabamos de leer en la palabra, ¿sí o no? Y ese árbol es el mismo que permanece hoy día ya en el paraíso, y Él nos lo ha prometido. Ahora, mire la similitud que hay. En arriba está una de 7, pero la de 8, realmente es de 8, porque se cuenta 9, pero definitivamente no es 9, es 8. La representación es 8. Lo que pasa es que esta siempre hacen una para representar a Yahoshua, porque Yahoshua, como es la luz del mundo, les voy a explicar algo. 8 representa un nuevo comienzo. Ahí está la menorá de 7, la cual 7 significa fin, ¿ok? Pero el número 8 en la Kabbalah o en el estudio de los números, la cual yo no recomiendo esto, porque dentro de los números hay que tener mucho cuidado para estudiarlo, pero el número 8 dentro de lo que es la liturgia y del conocimiento de la ciencia de los números, hablamos de que el número 8 representa un nuevo comienzo e infinidad. ¿Ok? Entonces Yahoshua, como la luz del mundo, cada vez que Él pone su luz es infinito. Por eso la menorá de 8 vino a reemplazar la de 7. Porque la primera del 7 es el primer pacto. La número 8 la trajo Yahoshua. Yahoshua, porque aquí hay 2 pactos. Y estamos hablando de los 2 olivos, porque de los 2 olivos también, las cuales, acuérdense que también somos 2 casas. La casa de Judá y la casa de Israel representan los 2 olivos. ¿Ok? Dentro de la liturgia también se lee Zacarías capítulo 4, pero no quiero entrar en ese detalle. Simplemente miren la diferencia de lo que se observa en una vara, en un árbol de almendro, a la menorá, porque la menorá representa
el árbol de vida. ¿Por qué? Porque en Salmos 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera a mi camino. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace. Esto es una lámpara. Y esa lámpara estaba metida dentro del templo. ¿Sí o no? Pero ahora, como no hay templo, cada uno de nosotros representa una lámpara encendida. ¿Ok? Por eso él dice: yo soy la luz y ustedes también son la luz. Yo les pongo de mi luz. Y entonces hay muchas luces encendidas, porque el número 8 representa infinidad. Todo aquel que viene a mí va a ser hijo de ¿qué? De luz. Por eso lo leímos en Juan capítulo 1. ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Entonces, en la similitud al árbol. No un arbolito de Navidad. No. Eso se parece, esa es la palabra. Lo que pasa es que Satanás ha sido bien astuto para engañar a las naciones. Y todo lo que Satanás hace es solamente de 100 verdades, él solamente tiene que decir una mentira para quitar toda la verdad. Porque él nada más cambia un poquito y ya todo cambia el sentido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en Apocalipsis 12:9, miren lo que dice. Ya vamos a terminar, hermanos. Dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Yahweh lo reprenda, el cual engaña al mundo entero. ¿Ustedes creen que Hasatán es engañador? Eso es lo que él hace. ¿Qué hizo en el principio? Engañó a Eva, con la misma verdad la engañó. Solamente un poquito, él tuerce solamente un poquito. Ahora, ¿qué sucede cuando Hasatán toma lo mismo que Yahweh hace? Porque él es imitador. Y él comienza, él no tiene sentido propio. Él todo lo agarra de Yahweh para torcerlo. Todo busca, él no tiene eso que tiene Yahweh. Yahweh es original. Él es Yahweh. Aleluya. En cambio, Hasatán tiene que copiarse para cambiar y distorsionar y engañar. Ahora, con esto voy a terminar. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a las reglas del mundo y no según Yahoshua. El punto es que si tú no andas conforme a las tradiciones de Yahoshua, vas a andar bajo las tradiciones del mundo y las reglas del mundo. Ahora mi pregunta es: ¿quién celebra Hanukkah? ¿El mundo? No. ¿Quién celebra Sukkot? ¿El mundo? No. La regla general, el problema es que muchas personas, cuando yo les hablo acerca de que, mira, si andas conforme a las reglas del mundo y las tradiciones del mundo, tú estás en problemas. Porque Santiago dice en 4:4, Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Elohim, contra Yahweh? Todo pues aquel que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Yahweh. La pregunta mía es: ¿en qué equipo estás? ¿En el equipo de Yahweh, andando bajo las tradiciones de Yahweh, de Yahoshua, o andas en las tradiciones del mundo? ¿En qué equipo estás? ¿A quién estás representando? ¿Tiene sentido eso? El problema es que muchas personas dicen: es que a mí no, el arbolito de Navidad, eso no significa nada. Yo sé que todo el mundo lo celebra, yo sé que eso es pagano, pero eso no significa nada para mí. Bueno, ¿y a mí qué me importa lo que significa para ti? Lo que le importa es lo que significa para él. Porque total, fuimos creados para adorarlo a él. ¿Le has preguntado qué significa para él? Porque lo que significa para ti a mí no me importa, porque total, ese es tu negocio, esa es tu vida. Pero en mi vida yo quiero adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y lo que a él le agrada yo quiero hacer. Amén. Amén. Hay muchas personas que están con un deseo sincero. Ellos celebran la Navidad porque dicen: bueno,
es que sinceramente yo lo celebro porque allí nació el Mesías. Entonces hay muchas personas que están sinceramente engañadas por Satanás, porque realmente no lo están haciendo con mal sentido. El problema es que están también sinceramente engañadas, porque muchas personas pueden estar sinceramente celebrando algo, pero también están sinceramente engañadas. Así que tienen que tener cuidado, porque incluso el Levítico habla acerca de que hay un sacrificio para el perdón cuando se están haciendo las cosas incorrectamente. No, pero es que esa no es mi intención. Yo tengo la buena intención, porque eso es un día para yo reunirme con mi familia y bueno, sí, nos damos regalos y bueno, yo no creo en el Señor ese que se baja del rojo, pero definitivamente lo tienes metido en tu casa y dice, no, eso no es la intención mía. Bueno, Usa tenía buena intención y metió la mano en el arca y Yahweh lo mató, porque no estaba haciendo lo que era correcto. Así que cuanto más tú si estás haciendo algo que no es correcto. ¿Sí o no? Entonces la intención no basta, hay que hacer lo que es correcto, lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, ¿en qué equipo estamos? ¿En las tradiciones de Yahweh, de Yahoshua, o en las tradiciones del mundo? ¿Dónde te quieres meter? Hay algo interesante, y con esto termino, hay algo bien interesante que les quiero dejar saber. La Navidad no trata del nacimiento de Yahoshua, porque incluso el ídolo principal de la Navidad es el viejo Nick. ¿Saben quién es el viejo Nick? El viejo Nicolás, sí. En el diccionario Oxford usted lo puede encontrar en inglés, pero no lo puede buscar por Nicolás, tiene que buscarlo por el diablo, Satanás. Y dice, Satanás, el viejo Nick. Así que cuando usted introduce un Santa Claus dentro de su casa, está introduciendo al mismo Satanás. Le está dando un permiso legal para él poseer su casa. Entonces, por eso la vestimenta de rojo, de fuego, y muchas cosas que realmente, pues esto lo voy a hablar más adelante, voy a cerrar. Solamente quiero dejarles saber que nosotros como pueblo de Israel estamos para jugar en el equipo de Yahweh, no en el equipo de nuestro enemigo. Porque si te haces amigo del mundo, entonces te constituye enemigo de Yahweh. Amén. Vamos a ponernos de pie.